今回も音楽はラッドインプスという日本のロックバンドと一緒に作りました。そこの野田洋次郎さんという人と、僕は君の名も天気の子も、ずっと音楽を一緒にやってきたんですね。彼に作ってもらってきました。最初に洋次郎さんが僕と話したのは、スズメでは、土の音あるいはその風の音のような音楽を作ろうというふうに話し合いました。土や風のことを日本では風土と言って、風土というのは、国そのもの、僕たちが住んでいる場所そのもののことも表します。ですから、この国の音を作るんだと、そんなような気持ちで、例えば足音のように聞こえるドラムであったりとか、風の音に聞こえるような、尺八という、日本の昔からある管楽器を使ったりとか、そういう、どっか自然の音に聞こえるような音楽を、にトライしました。映画の音楽で目指していたことがあります。それは、この映画を映画館で劇場で見てもらうための音を作りたいというふうに考えました。というのはパンデミック中に作ったということもあって、劇場に人が戻ってくるかどうかわからない。でもやっぱり劇場体験として映画を見てほしいと思ったんですね。En la mayoría del cine tradicional, la música entra después. Primero se rueda la escena, luego se edita, y al final llega el compositor para ponerle sonido. Es como decorar una cosa ya construida. Pero en el anime, eso se rompe constantemente. Aquí, muchas veces, la música no solo se piensa antes. Define la escena desde el principio. If it's a live action movie, the whole live action, the whole scene is already given to you, right? Before, when you work on the music. But since it's animation, there's so many timings that you can recreate, you can add some ideas. En la película de Your Name, hay un momento donde la música se detiene bruscamente, justo en el instante en que el meteorito cae sobre el pueblo de Mitsuha. Este es el fin. No puede ser. Hasta ese punto todo había sido ritmo, sincronía, conexión entre dos personas separadas por el tiempo. ¡Miren eso! El cometa se partió en dos grandes pedazos y ahora están cayendo en varios meteoritos. Nadie pudo haber predicho. Pero cuando el desastre ocurre, la música, que llevaba minutos guiando la historia, se corta de golpe. Ese silencio no es técnico, es narrativa. La música no solo acompaña la escena, estaba siendo parte de ella. And actually he even makes the cuts on the music, the sequence, and so sometimes it turns out to be more kind of like a music video for some scenes, but yeah, it's really interesting. Y no es coincidencia, Radwimps, la banda encargada del soundtrack, trabajó junto a Shinkai antes de que muchas escenas estuvieran animadas. El director les mostró ideas, conceptos o emociones, y la banda devolvió canciones que en muchos casos moldearon la estructura del guión. Shinkai lo dijo con claridad: a veces una canción me inspira una escena entera. He kind of gets some ideas from the music that I make, and he kind of recreate and rewrite the script as well, because there's 3 years or 2.5 years in advance of this, it's coming out. So it's going back and forth for the ideas, and I think it's a really pure system of creation, having a collaboration with other people's. And it takes a lot of time, but it's really worth it. Esto no solo genera sincronía, genera fusión. Hay momentos en Your Name, Suzume o 5 centímetros por segundo en los que ya no se puede separar la imagen de la música. Son una sola cosa, una coreografía emocional. Regresando a Tokio. ¡Mira, Suta! Es que...
Este enfoque tiene ecos en el cine. La La Land fue construida con el mismo principio. Las secuencias musicales se ensayaron desde el guión. El tema Mian Sebastian's Theme no se compuso después, fue parte del proceso creativo desde el inicio. Por eso, cuando lo escuchas una y otra vez en distintas versiones, entiendes que la historia no solo avanza, transforma con la música. Pero en el anime esto va aún más allá, porque no hay cámara, ni sets, ni actores, todo se construye desde cero, y eso permite que la música tenga aún más libertad para guiar la animación. En La Princesa Mononoke, por ejemplo, Yoji Hisaishi compuso muchos de los temas cuando Miyazaki apenas había hecho los storyboards. Las escenas se animaron siguiendo el tiempo emocional de la música, no al revés. さてこれは宮崎さんが書いた映画の主要イメージのメモ。これをもとに久石さんがイメージアルバムを作る。それを叩き台に最終的な映画音楽へと進む。このコンビのいつもの方法である。音ってどうしても抽象的ですから、ここでこんな口でこんな感じあんな感じって言っても伝わらないじゃないですか。でも一つそういうもう実際の音があると具体的にもっとこれを激しくとかそういうことできますよね。そういう意味だとこう抽象的なことからすごく具体的な話になるんで、逆にそれは音楽家の首を絞めるようなところもあるんですけど。Lo mismo ocurrió en el viaje de Chihiro, donde hay una escena en la que Chihiro viaja en tren, en silencio, no hay diálogos, la música es suave, repetitiva, melancólica, pero la imagen, que es un tren sobre el agua, personajes quietos, miradas perdidas, se mueve exactamente con el ritmo de esa melodía. Lo curioso es que la escena no dice nada literal, pero todo el mundo la recuerda, porque la conexión entre el sonido e imagen la convirtió en una experiencia sensorial completa. Esta forma de trabajar también se ve en obras como Cowboy Bebop, donde Yoko Kanno no solo compuso un soundtrack, compuso una estructura. La serie entera está pensada como un álbum musical. Hay episodios con nombres de canciones, géneros específicos por capítulo y escenas que se sienten como videoclips. 誰のサウンドっていうのはないんです。ただあるとすれば一人ずつのキャラクターごとではなくて抱えているものの重さ、質量とかそれの感じ方とかそういったところは気をつけていて、そのエピソードのごとにキャラクターたちの心の重みとかそれが解放されるとか引きずっているとかってそういう重みとリズムを合わせるようにはしています。 Spike peleando con jazz, Jet caminando con blues, Faye recordando con baladas. Cada género guía la cámara, los colores y el corte. そういった困りごととか重荷とか時代遅れ感とかそういったものをこう少し転がすようなグルーブさせるような、それでもしょうがないよねって言いながらこう困りごとを持ち寄ったなんだポトラックパーティーみたいななんかそういった困りごとたちのサウンドでこんな人生だけどまあいいかっていうようなサウンドトラックになるといいなと思っています。 La música es la puesta en escena. En el cine, directores como Terrence Malick también han trabajado de esta forma. En El árbol de la vida, por ejemplo, la música de Bach o Goreki no entra después. Muchas escenas se construyen alrededor de la música. No se explican, se sienten. Las monjas nos enseñaron que hay dos caminos en la vida. El camino del instinto. Es el mismo principio que usa Mamoru Hosoda en Los Niños Lobo, donde los montajes de la vida cotidiana están montados con precisión sobre melodías que no solo acompañan, sino que organizan la emoción.
palabras, la música deja de ser fondo y se convierte en un guión emocional, y eso tiene consecuencias narrativas. Una escena con música anticipa lo que va a pasar, o lo contradice, puede reforzar lo que ves, o romperlo completamente. En Evangelion hay momentos donde lo que escuchas es tan bello que parece que todo va a estar bien, pero lo que estás viendo es el mundo derrumbándose. Esa contradicción entre imagen y sonido genera una emoción distinta, más incómoda, más profunda. Tu padre vino a molestar a mamá. Él no la quiso. No, tu padre nunca amó a tu mamá. También ocurre en Paranoia Agent, donde la música infantil y alegre acompaña escenas oscuras o inquietantes. El espectador no sabe qué sentir, y eso es intencional, porque el anime no busca solo emocionar, busca fracturar la lógica emocional del espectador. Esa es la diferencia. En el cine, la música muchas veces está al servicio de la escena. En el anime, la música es la escena. No se adapta a lo que ocurre, lo define. Y por eso hay momentos que no podrías imaginar sin su sonido. 映画を作るときに一生懸命作ってるんで、その感じというのは、宮崎さんがもともと持ってる感覚ですから、自分が宮崎さんに書いたのは、自分だけのそのなんていうんですかね、フィーリングじゃなくて、あくまでその宮崎さんからインスパイアされたもの、それでコラボレーションでしてるんですけど、一番はその監督がどういう世界を作ろうとしているのかっていうのを本を読んで、それを一生懸命つかむ、その上で考えていくんで、あんまりその主人公とかそういうのにはあんまりこだわって作曲はしてないです。Piénsalo, ¿sería lo mismo Your Name sin Sparkle? No me ayuda. No sé tu nombre. ¿O El Castillo Vagabundo sin Merry Go Run of Life? ¿O qué tal una voz silenciosa, sin ese piano silencioso que acompaña cada paso de Shoya? Seguramente no sería lo mismo. ¡El salón es increíble! ¿En serio? ¡Hay que ir! Porque lo que hace especial al anime no es lo que se dibuja, es lo que se escucha entre los trazos. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.